Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estoy otra vez para, formular o plantear otro vídeo que trata de los narcisistas y el tema que sabéis que realmente me entusiasma. Mi primer vídeo a este respecto se llevó a cabo el día 21 de abril del año 2015. En aquel vídeo, pues hablaba del tema de lo que era realmente la perversión narcisista y cuáles eran las características que tenían los psicópatas. Imaginaros, he ido evolucionando bastante en el tiempo, aunque en aquel momento pues me consideraba una persona un tanto neófita en este aspecto. Pero conforme va pasando el tiempo te vas dando cuenta y vas aprendiendo muchísimas más cosas y vas tratando con muchísima más gente que te enseñan a uno pues a determinar y a ver cuáles son las conductas y cuáles son las características de este tipo de personajes. Y para ello, aunque sea una redundancia, volver sobre aquello, pues creo que es el momento más idóneo para volver a, si no a plasmar o a referir cada una de las características que en su momento dije, pero sí enumerar unas cuantas más o enumerar no enumerar, sino explicar con más profundidad aquellas cosas que en aquel momento no pude exteriorizar como a mí me hubiera gustado. En primer lugar, me gustaría hablar de lo que es el narcisismo o la psicopatía. Y cuáles son las características realmente que hay que tener muy en cuenta y que la víctima o las víctimas de esta gente tenemos que tener muy presentes y muy estar prevenidos ante cualquier situación que se nos pueda presentar. No con ello estoy dando a entender de que toda la persona que tenga estas determinadas características podamos considerarlo un narcisista, no en absoluto. Hay gente que, pues tiene un cierto orgullo, una cierta soberbia, una cierta forma de ser, pero eso no quiere decir que tenga todas las características que nosotros conocemos como las típicas de los narcisistas del libro, que serían más o menos las que os enumeré entonces y las que hoy en día voy a enumeraros. En primer lugar, me gustaría mencionaros la admiración y el reconocimiento que tienen de ellos mismos o de ellas mismas, porque eso siempre lo tendré presente y quiero que vosotros también lo tengáis presente. Aunque yo hable siempre en masculino, tener en cuenta que las mujeres también, saberlas, haylas. Y voy a deciros que en muchas ocasiones las mujeres son mucho peores que los hombres, porque tenemos, y perdonad que lo diga así, pero tenemos como un sexto sentido que nos lleva a actuar de una manera bastante mal. Esta admiración y este reconocimiento, ellos lo basan única y exclusivamente en que ellos son los mejores. A ellos hay que reconocerle todo su valía. Y ellos carecen totalmente de algo fundamental, totalmente fundamental, que es la empatía. Y al ser poco o nada empáticos con el resto, ahí es donde radica toda su admiración y ese reconocimiento que ellos quieren única y exclusivamente para ellos. En segundo lugar, os mencionaría de que ellos tratan de satisfacer todos aquellos deseos siempre a costa de sus víctimas. No reparan en ningún tipo de daño que puedan ocasionar. Al contrario, cuanto más daño o cuanto más vean que está padeciendo la víctima,
como que se sienten mucho más satisfechos, como mucho más realizados, porque han conseguido aquello que ellos esperaban obtener. Tienen, en tercer lugar, tienen una visión muy desmesurada del yo, es decir, del egocentrismo, de ese mito que os hablé en el vídeo anterior, del mito del Narciso. ¿Recordáis cuando Narciso se miraba en las aguas de aquel río? Pues ese egocentrismo, eso es esa visión desmesurada de ellos mismos. Ellos se ven como seres únicos, como seres pues bueno, pues por arriba de cualquiera. Son superiores a cualquiera, se consideran únicos en su especie. En cuarto lugar, os podría decir que son gente muy activa y muy competitivos, siempre en busca de un estatus. Un estatus porque su valía se basa exactamente en eso, en el estatus. Tanto tengo, tanto valgo. Y ellos van buscando que ese sentimiento o esa competitividad, eso, para ellos lograr llegar donde intentan llegar, que en muy raras ocasiones lo consiguen, porque por el tiempo se les va cayendo la máscara y la verdad es que esa actividad y esa competitividad se deteriora totalmente. Este tipo de personajes son hipersensibles y muestran unos sentimientos muy intensos en respuesta a las críticas que los demás pueden hacer de ellos. Y enseguida muestran una irritabilidad, una irascibilidad desmesurada. Y bueno, en un momento determinado, pues, es decir, cogen puerta y bueno, pues no escuchan ni a razones ni a nada. ¿Por qué? Porque esa hipersensibilidad les mata, o sea, porque como ellos se consideran únicos y ellos son los que mejor hacen las cosas, si tú eres capaz de criticar todo aquello que están realizando, bueno, pues evidentemente contigo un poco van a querer, por no decir absolutamente nada. Necesitan ese reconocimiento por personas que sean superiores a ellas. Pero ese reconocimiento es porque a la larga, como ellos buscan un estatus, el estatus, ¿quién le facilita el estatus? El estatus solamente se lo puede facilitar personas que estén por arriba de ellos, es decir, que en la escala social representen algo más, porque que sean menos que ellos, eso no les interesa. A ellos les interesa rodearse de gente que sea superior, pero que ellos puedan manipular de alguna manera, porque no olvidemos que son unos grandes manipuladores. No toleran el malestar y el afecto negativo. Esto diréis, ¿cómo que malestar? Bueno, pues el malestar y ese afecto negativo es cuando descubren que la víctima o a la persona que intentan seducir, conquistar, se dan cuenta de que existe algo, una sensación de que están siendo descubiertos en su forma de actuar, en aquello que están intentando camuflar, pero que por el tiempo sale a la luz. Sale a la luz, entonces, ante eso, ese afecto negativo, eso les duele bastante. Rechazan cualquier tipo de sacrificios y tolerancia para con los demás. En el matrimonio, por ejemplo, o en una relación, ellos no tienen que hacer ningún tipo de concesión. Es decir, la esposa o la pareja o la persona con la que están compartiendo o pues tienen una relación, sea cual sea, tienen que ser ellos los que manden. O sea, vamos a ver, las concesiones no se dan.
yo mando y lo digo yo porque lo digo yo y punto. Tienes que aceptarlo y ahí nos quedamos. Si se les critica o se les pone límites, se vuelven muy desagradables y enseguida se ponen a la defensiva. Esto ya os lo he comentado anteriormente. Vamos a ver, cuando ves algo, y ahora hablo ya desde la perspectiva de los años y del tiempo transcurrido. Cuando intentas hablar con este tipo de personas, intentas ya no ponerles unos límites, sino hacerles ver que realmente eres conocedor o eres conocedora de determinados actos que está llevando a cabo. Cuando ellos se ven descubiertos ante esas mentiras y esos engaños, ahí es cuando se muestran desagradables y es cuando toman las de Villadiego, y es porque es tan baja la autoestima que tienen que no son capaces de reaccionar porque se les ha pillado. Se les ha pillado y se les ha pillado con la mentira, con el engaño. Entonces, ¿cómo reaccionan? ¿Cómo se puede plantar y decir, no, pues en esto tienes razón? Nunca lo pueden decir porque ellos se consideran eso, los mejores, los únicos. Entonces no pueden, y se muestran desagradables y, como os he dicho en muchas ocasiones, desaparecen, se van. Sin más, por supuesto, sin más explicación. Es decir, cuando se van, cuando deciden marcharse, se van. Pero no olvidéis una cosa. Si deciden marcharse, dejarlos ir, porque es la única manera de poderte librar de un verdadero narcisista, de no caer en las garras de un verdadero narcisista. Porque si un verdadero narcisista se hace con el control de tu vida, lo único que hace es destruirte. Entonces, si ese narcisista ha sido descubierto con todas las tropelías que pueda hacer, mejor que se vaya, pero que se vaya para no volver. Porque a lo mejor la persona que ha estado con él o con ella pueden estar muy enamorados, pero ser conscientes que a la larga os va a beneficiar totalmente, porque no os ha acabado con vuestra autoestima, no ha acabado con vuestro ser interior, con quien sois vosotros, no con quienes son ellos o con quien ellos quieren que seáis vosotros. Son muy difíciles de influenciar y se caracterizan por sus grandes explotaciones emocionales. Ya os digo que ellos se consideran los seres únicos. Esto es muy reiterativo, todas estas características que estoy enumerando, pero realmente, si os dais cuenta, se entrelazan unas con otras, porque todas nos llevan a la misma circunstancia, al mismo fin, al mismo camino, o sea, es decir, siempre van abocadas al mismo lugar. Y luego otra de las cosas que este tipo de personajes tienen es que creen que la gente que pulula por la calle o que camina por la calle o que tiene contacto con ellos siente envidia de cómo son ellos y nunca más lejos de la realidad, porque a lo mejor pasan completamente indiferentes. Lo que pasa es que ellos se hacen notar para que la gente se fije en ellos. Y creen que porque se fijen en ellos, dan por hecho de que la gente que se fija en ellos es única y exclusivamente porque les tiene envidia. Son despreocupados por los sentimientos de los demás, es lo que os dije nada más comenzar. Ellos no muestran empatía absolutamente por nada ni por nadie. Su apariencia es de ser una persona muy cálida, muy cercana, pero engañan. Y enseguida se manifiestan como son, con su arrogancia, e incluso llegan a hacer comentarios soeces, desagradables.
Os digo esto porque, sin ir muy lejos, bueno, pues hará cosa como de un mes, aproximadamente un mes y días. Bueno, pues estuvimos reunidos con una serie de personas y, bueno, pues comentábamos todos estos temas. Y sobre este tema salió lo que es la calidez, lo que es cómo se sienten, cómo hacen que la gente admire esa calidez, ese bienestar, saber estar con la gente, ese bien disfrute. Pero, sin embargo, luego tienen salidas de pata de banco que realmente, bueno, pues a lo mejor la gente que estábamos o estaban alrededor se quedaron un poco atónitos. Lo que pasa es que, bueno, pues a lo mejor por educación en muchos momentos hay determinadas cosas que se callan, pero que no debieran de callarse. Ellos, ante la sociedad, ante sus amigos, ante sus amigas, ante sus conocidos, no os podéis imaginar lo bien que saben hacerse las víctimas. Porque resulta que ellos nunca, o ellas, nunca son los culpables absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque la característica fundamental de este tipo de gente es que carecen de lo que es el sentimiento de culpa. ¿Vale? O sea que ellos la victimización la saben utilizar como nadie. Ese rol, ese papel de actor que les toca representar. Vamos a ver, esta gente, ¿por qué tienes que hacerte la víctima si realmente tú no eres la víctima? Si tú eres el que has provocado la situación en la que estás viviendo. ¿Por qué? Y encima de hacerse la víctima, encima quieren culpabilizar. O sea, claro, al hacerse ellos la víctima están culpabilizando a la verdadera víctima. Que la verdadera víctima realmente, si se da cuenta y analiza las cosas desde el prisma emocional, dice, bueno, menos mal que esta persona ha puesto pies en polvorosa, porque es que si no, esto realmente hubiese sido la debacle. Otra de las cosas, esto también me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia porque me recuerda, ya os he dicho, al vídeo que realicé la otra tarde de esta amiga que había pasado por una situación muy similar. Muy similar, no, que había tenido una relación con un narcisista. Vamos a ver, esta gente siente envidia de la gente que tiene éxito, de la gente que sobresale. Y, sin embargo, si os dais cuenta, en las primeras características que os he dicho, ellos intentan rodearse de gente que tiene un cierto estatus y que está ahí y que así ellos pueden sentirse por encima de los demás. O sea, que no olvidéis que envidian el éxito de los demás. Cuando existe una discusión entre una pareja, que tiene una relación, entre un matrimonio, tener presente siempre lo siguiente. Ellos siempre tratarán de tergiversar las conversaciones, pero siempre en la vertiente más favorables para ellos, haciendo que la otra parte se sienta culpable de cuál es la situación. Ellos, como bien os he dicho, carecen totalmente del sentimiento de culpa. Pero es cierto, ellos saben darle la vuelta con una gracia y con un ensamblaje tan bien hecho, tergiversan también todas las situaciones que finalmente la culpable de la conversación que haya salido o de lo que haya subyacido, de lo que haya acontecido, siempre ellos tergiversan y siempre son las víctimas. O sea que no lo olvidéis. Suelen ser gente que saben hablar, son muy elocuentes, pero a la larga esa elocuencia se torna en aburrimiento.
no son unos buenos conversadores, son unos conversadores aburridos. No saben mantener una conversación interesante. Y realmente la conversación interesante, ahí es donde está el quid de la cuestión, y es ahí donde puedes conocer perfectamente a una persona. Vamos, detrás de esa fachada que ellos nos muestran, siempre existe una sensación de incapacidad, de incompetencia. En definitiva, os diría que está orientado bueno, pues, a sostener la baja autoestima que ellos tienen. Pero utilizan una fachada para que no el resto de la sociedad, la gente que estamos ahí, no nos demos cuenta de que realmente es eso, una fachada, porque están vacíos. Están vacíos. Vacíos totalmente. No existe nada dentro de ellos, nada más que maldad, egoísmo, mentira, engaño, promiscuidad. Toda esa serie de cosas están dentro de ellos. Cuidan mucho, tratan de cuidar muchísimo su imagen y sus modales, pero cuidan su imagen y sus modales hasta que captan a la víctima. Una vez han captado en sus redes a la víctima, la máscara cae. Y la imagen no se deteriora, porque también os comenté el otro día de que aparentan vivir por arriba de sus posibilidades cuando realmente no pueden vivir por arriba de sus posibilidades porque carecen de ellas, en muchísimos de los casos. Pero los modales, una vez han captado a la víctima, bueno, esos modales caen. Eso cae, pero vamos, radical. ¿Y qué pasa? Que se hacen insaciables sentimentalmente y psicológicamente, se hacen crueles. Son tan insaciables, pero insaciables en la crueldad que ejercen sobre la víctima, una vez la tienen ya captada. Porque hasta que la captan, no os olvidéis que son los seres más encantadores y más, bueno, pues que venden humo hasta que se cansan. Exageran muchísimo sus méritos para minimizar los éxitos o los méritos de los demás. Puede ser cierto que en algún caso, pero no en todos, puede darse de que sí, que en su momento hayan sido gente muy reconocida, pero por su cabeza, por su forma de actuar, desde su más tierna infancia prácticamente, todo eso se diluye, se va, desaparece. Ellos o ellas desechan todas sus emociones, todas. Desechan lo que es la tristeza, desechan lo que es la ansiedad. ¿Y por qué? Pues porque eso les hace sentir como personas más débiles. Y ellos lo que no pueden mostrar jamás, es que sean los débiles de la sociedad, porque ellos son los mejores. Ellos son los narcisos. Ellos son únicos. Ellos son inigualables. Ellos no pueden competir con nadie. ¿Por qué? Porque ellos están por encima de todo. Y están por encima del bien y del mal. No les gusta ser vulnerables porque es un síntoma de inferioridad. Y digo esto y bueno, y en esto creo que tengo que darle la razón a mucha gente, que yo realmente no creía en ello, pero bueno, me doy cuenta de que sí. Cuando ellos ven que se ha podido con ellos, cuando ellos se sienten vulnerables, pero vulnerables en todos los sentidos, en el sentido emocional, en el sentido económico, en el sentido sexual. Cuando se sienten vulnerables, ahí pierden su personalidad,
pierden su autoestima, lo pierden todo. Entonces se sienten inferiores a la persona que tienen al lado. Entonces es otro de los síntomas por los que salen midiendo. O sea que no olvidéis que la vulnerabilidad de estos personajes es abismal. Y si sabes por dónde tienes que entrar, pues muchísimo más. Otra de las cosas, que me vais a hacer, me río porque no puedo por menos, le dan mucha importancia porque a determinadas cosas, como por ejemplo tener unos grandes sueños, son unos grandes sueños que además de grandes sueños son bueno, poco realistas, porque vamos, eso os lo comenté el otro día, poco realistas, pero ya sea a nivel laboral, a nivel económico, a nivel amoroso. ¿Por qué? Pues porque te venden unas historias que no dejan de ser irrealizables porque esos sueños y esas historias que te venden, que son como cuentos de hadas, no dejan de ser castillos que se construyen en el aire. Para poder llevar a efecto todos esos grandes sueños y esas grandes perspectivas y eso que te venden, ahí tienes que tener una capacidad económica tan grande vamos, yo no sé, pero había que tener muchos millones de euros para poder llevar a cabo semejantes sueños. Ojo, dan mucha importancia a esas posesiones materiales que ellos tienen. ¿Para qué? Pues única y exclusivamente para que la víctima, caiga en sus redes, rendidas ante ello, pero ¿por qué? Porque son vendedores de humo, porque verdaderamente no tienen absolutamente nada. Y lo que tienen, perdonadme la expresión, es basura. Es basura, no sirve para nada de lo que tienen. No tienen ningún bien material. Y si tienen algún bien material, no os olvidéis, pueden estar hasta incluso embargados, porque no tienen nada, porque lo dejan perder absolutamente todo. Porque, aunque hayan tenido un poder adquisitivo en su momento increíble, sensacional, han sido capaces de perderlo. Han querido estirar más el brazo que la manga y así no se puede llegar a ningún sitio. Este tipo de personas, presumen de llevar una vida apasionante, pero no os olvidéis, a mí me dan lástima. Me dan lástima porque su vida no está basada nada más que en el fracaso y en la soledad. En el fracaso porque de estar o de poder estar en un lugar tan privilegiado en la sociedad, que por ese afán de notoriedad, que por ese afán de independencia, que por ese afán de maldad, que se vean abocados al fracaso total, a la soledad más caótica. De verdad, eso a una persona que realmente es empática, eso, aunque no quieras, duele. Duele porque dices, ¿cómo puede un ser humano estar en esas condiciones? Caer tan bajo, ser un fracasado. Pero hay que saber la verdad. Y hay que saber por qué llegan a esas circunstancias y por qué esas circunstancias se dan. Otra de las cosas es que presumen muchísimo de sus conquistas sexuales. Y bueno, dime de qué presumes y te diré de lo que careces. Vamos a ver, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Pero, sin embargo, son personajes que son muy buenos o muy buenas amantes. Es decir, que una cosa no está reñida con la otra. Pero la verdad es que al final todo esto, lo único que les lleva, todas estas conquistas al final no les llevan absolutamente a ningún sitio. Y el camino, y el final del camino no es ni más ni menos que la soledad.
Y cuando están solos, ¿a quién tienen que recurrir? ¿A quién recurren? ¿Cómo recurren? ¿En qué circunstancias recurren? Bueno, se siente pobre esta gente se siente pobre desde el punto de vista emocional y ansía tener experiencias emocionales que sean más profundas, pero siempre acaba destruyendo por esa ansia de considerarse alguien que está por encima de los demás. Pero esa pobreza no la han buscado nada más que ellos o ellas. No la ha buscado nadie, porque la persona con la que están compartiendo, la persona que está con ellos o que está con ellas, es capaz de cualquier cosa por estar con esas personas. No miden ni más ni menos. Porque si se enamoran o si quieren, pero no quieren a cambio de. Sin embargo, toda esta gente busca una finalidad, tiene una finalidad, y la finalidad es la posesión, el acabar con la autoestima de la otra persona, la manipulación. Eso es lo que realmente buscan. Son seres, como os dije el otro día, muy promiscuos y muy propensos a las infidelidades, ya sean matrimoniales o ya sean de pareja. Hay algunos de ellos, y bueno, me da lo mismo, me da exactamente lo mismo, pero hay gente que ni siquiera son promiscuos del todo. Simplemente son promiscuos por una cámara, por esto, por una pantalla. Y eso es digno de lástima. Eso es digno de la pobreza y de la poca personalidad, de la pobreza de valores que puede tener este tipo de personas. Como decía, esa pobreza, esos valores, no tienen valores e intereses. ¿Por qué? Porque son muy cambiantes. Hoy, mañana, contigo. Hoy o mañana con la otra. Hoy o mañana con la otra. Y así sucesivamente. Y volvemos a lo de antes. No quisiera reincidir, pero insisto, a la soledad. ¿A quién tiene? ¿A quién tengo? Hacemos un recuento. Si hacemos un recuento, ¿quién sale ganando? ¿Quién sale perdiendo? Mejor lo dejamos, ¿verdad? Vamos a ver, un narcisista puede ser detectado pues muy pronto, más pronto de lo que vosotros os imagináis. Teóricamente, según las doctrinas, en 3 o 4 meses puede detectarse una persona que es un narcisista. Vamos a ver, la gente que sabemos de lo que estamos hablando, la gente que hemos estudiado este tipo de personalidades, estos trastornos de la personalidad, estos trastornos de las emociones, nos damos cuenta, pero en muy poco tiempo nos damos cuenta de lo que hay. Y precisamente por eso, la gente que sabemos de lo que va la historia, buscamos la vulnerabilidad y buscamos el recoveco por el que nos podemos meter para descubrir esa vulnerabilidad y poder desenmascarar y poder hacer que caigan máscaras. ¿Vale? O sea que esas teorías, que no dejan de ser teorías, pero realmente en la práctica, cuando tú sientes algo en tu interior que te está diciendo, no, por ahí no vayas, vamos a tratar de poner un cebo. Pero no un cebo por poner un cebo, porque cuando quieres a una persona sin poner cebos ni poner absolutamente nada. Simplemente cuando ves algo que te rechina, algo que se te escapa de tu entendimiento, entonces dices, vamos a ver, vamos a intentar saber qué hay detrás de todo esto. Entonces, de verdad os digo
que hay veces que hay que dejar la intuición que salga para descubrir este tipo de personas. Pero para descubrirlas no olvidéis, un consejo: atacar por el flanco más débil. Y el flanco más débil no deja de ser la vulnerabilidad de esta gente. Entonces, por la parte más vulnerable, atacar. Y veréis cómo inmediatamente saltan. Y cuando han saltado, inmediatamente desaparecen. ¿De acuerdo? No lo olvidéis. Es un consejo que de verdad os digo que sería, bueno, pues sería un placebo para mucha gente que realmente está conviviendo con este tipo de personajes. Intentan y disfrutan, esto ya os lo he dicho, disfrutan pues hundiendo la autoestima de la víctima. No lo consintáis. No hay mejor ataque que una buena defensa, o una buena defensa que un buen ataque. No sé exactamente cómo es el refrán, pero no importa. Pero atacar vosotros antes que os ataquen. Tener ese sexto sentido, os lo aconsejo. Bueno, de esta gente no se os olvide, ¿eh? No se os olvide, porque esto es muy importante, pero muy importante. Esta gente suelen ser personas que han sido ignorados en su infancia, han sido ignorados por sus padres. No voy a decir que hayan sido vejados, ni que hayan sido maltratados, no, porque se han preocupado por ellos, se han preocupado por su educación, se han preocupado por darles unos estudios, se han preocupado por darles una alimentación, pero los han ignorado, han carecido de un apego, de ese apego materno, de ese apego paterno, de ese apego de la familia. Entonces, esto es algo que les marca y que a la larga, bueno, pues acaba saliendo. Y luego ya finalizo con esto. Os he dado 33 puntos, más o menos, no os los he contado directamente, pero finalizo con este, y este es que tengáis en cuenta lo siguiente. Estos personajes, o estas, necesitan siempre tener el control de la situación. Una vez pierden el control de la situación, la historia se acabó. Porque ya han perdido todo, absolutamente todo. Y ya, bueno, ya no como característica fundamental de este tema. Pero sí que quiero dejar claro una cosa que no porque una persona haya tenido una relación anterior y no haya funcionado, eso no significa, ojo, no significa que una segunda no pueda funcionar. Una segunda puede funcionar perfectamente. Y no cierra los ojos al amor, pero sí que cierra los ojos ante gente que no merece la pena ni siquiera abrirlos, porque realmente no merecen la pena, O sea, ¿qué amor es el que estás vendiendo? ¿Qué amor estás dando a la otra persona? No estás dando nada. Y no es que falle o haya fallado una primera relación y vengas con una espada de Damocles encima pensando que una siguiente no va a funcionar. No. Simplemente pones punto final porque ves que hay algo que no encaja en la situación. Y con todo esto, doy por finalizada esta charla de esta tarde. Espero que al menos tenga la difusión que tuvo el vídeo que grabé, el primer vídeo que grabé en mi vida por estos medios. Y que no olvidar que, bueno, pues se va a cumplir, pues en abril se cumplirían 2 años de que grabé aquel primer vídeo. Espero que este tenga al menos me conformo con eso, la mitad de los casos que tuvo aquel.
Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos vosotros y gracias por estar ahí. Os espero en mi canal de YouTube CSI Amparo o Amparo Huélamo. Buenas tardes y un abrazo muy fuerte a todos vosotros.